Buenos días. En esta oportunidad conversaremos acerca de las infecciones osteoarticulares. La osteomielitis, la definición es la inflamación y destrucción del tejido óseo producida por un agente infeccioso. Es una definición bastante generalizada pero actualizada. Antes de comenzar, es bueno recordar que la irrigación tanto en el hueso esponjoso como diaficiario tiene bastante irrigación. Fíjense acá cómo la parte trabecular va, los vasos sanguíneos, como también la parte diaficiaria, que aparentemente es bueno, sin embargo tiene muy buena irrigación. Esto es muy importante para concepto de fisiopatología. Y como vemos acá, en las personas de menos de 2 años, los vasos cruzan la epífisis. Por lo tanto, generalmente cuando hay una osteomielitis, esto va y se convierte en una artritis séptica. En cambio, en las personas mayores de 2 años, la fisis, como pueden ver acá, ya está cerrada. Por lo tanto, el absceso no llega a la cabeza, sino que se extiende hacia la diáfisis. Es la gran diferencia entre el niño y el adulto. También es bueno saber que la osteomielitis, ¿de dónde viene? Generalmente son por la parte hematógena, como bien por la gran irrigación que tiene, sobre todo en la parte metafisiaria. Pero también puede venir por una diseminación a través de un foco contiguo, o generalmente tejidos blandos que se infectan y atraviesan el hueso, o directamente a través de un implante directo y hacer una cirugía o una fractura expuesta. Como pueden ver acá también la fisiopatología, una vez formado el absceso, esto puede diseminarse en los niños hacia la articulación o quedar una cavidad y diseminarse a través de la parte cortical. La causa más frecuente sigue siendo el estafilococo aureus, sobre todo en la parte de traumatología, en la cirugía y por accidente de tránsito con fractura expuesta. También es importante recordar la pseudomonas aeruginosa, como el estafilococo epidermis y los anaerobios, hoy en día sobre todo pacientes con diabéticos y el VIH. Grupo de riesgo. ¿En quién se da mucho más? En los inmunodeprimidos. Vemos bastantes patologías, como tienen los implantes. Siempre los implantes metálicos actúan como cuerpo extraño. La cirugía agresiva, ¿qué significa eso? De tiempo muy prolongado y grandes abordajes. Pacientes con diálisis y las úlceras de decúbito. También hay que tener un tejido sano para evitar el riesgo. Clasificación. Hay varias clasificaciones. Hoy en día la que nos interesa más es la Sierra-Madre, que clasifica, como ustedes ven, medular, cortical y difusa. Es la que hoy en día se utiliza. Y aquí, para entender mejor, fíjense que la parte medular es justamente donde cuando comienza la osteomielitis en la médula, ahí puede ser también cortical, puede ser localizada o superficial y difusa, que se disemina. En la osteomielitis aguda, generalmente los niños por diseminación hematógena, el dolor, siempre el dolor está al movimiento de la palpación, tiene una posición antálgica, para el dolor significa una posición en la cual evita que semiflexión generalmente las articulaciones para el dolor, evitar el dolor, una fiebre bastante alta, los signos de inflamación localizada, ardor, rubor, inflamación, rubicundez. Y como también en los niños una cojera o se niega a andar por el dolor, justamente una posición antálgica. En cambio, la crónica, cuando ya es generalmente del adulto, tiene que haber un antecedente posterior, como traumas, cirugías, pie diabético, etc. Y esto atraviesa por periodos asintomáticos, que un buen tiempo, que no ocurre nada, y después se reactiva o reagudización. ¿Cuándo se reagudiza? Cuando bajan las defensas. Si, por ejemplo, un paciente muchos años que tiene una lesión viral o una diabetes, esto se puede reactivar, como tengo alguna fractura reciente. Por lo tanto, en la clínica en general, ¿qué es lo que nos va a llamar la atención? Es el dolor, la inflamación local, justamente cuando está reactivada, la fístula, cuando son una lesión crónica que justamente empieza a supurar hacia el exterior, y cuando ocurre la parte del compromiso general es porque está activo, una fiebre mayormente del 25%, y a veces ocurre la fractura patológica, justamente por el compromiso óseo. La osteomielitis crónica, que es lo que frecuentemente se ve en la parte traumatológica del adulto, es una infección ósea persistente. Es por contigüidad generalmente, es una lesión que se presta. Es muy frecuente en el adulto y la mayoría son los accidentes de tránsito.
Por lo tanto, como es una osteomielitis que compromete generalmente todo el hueso, es muy difícil de erradicar. ¿Por qué? Porque es un hueso muerto, infectado, como falta de una vascularización, tiene muy escasa llegada de antibióticos, por lo tanto, generalmente se hacen crónicos. Respecto a la imagenología, va a depender del tiempo de evolución, de si está activo, inactivo, de lo que uno encuentra, como también es importante es complementar la clínica y hay que diferenciar de tumores. Bueno, en la radiografía, en la osteomielitis aguda, un comienzo muy difícil de percibir. ¿Por qué? Porque simplemente se ve una pérdida de densidad ósea, sobre todo los 10 días. El periodo ligeramente se ve elevado una periostitis y un edema subcutáneo. Por lo tanto, es algo, la radiografía en la osteomielitis aguda no nos da mucha información. Sin embargo, en la osteomielitis crónica, prácticamente lo que se puede ver es el secuestro. Vamos a ver algunas figuras después. ¿Qué es el secuestro? Es el fragmento óseo necrótico separado del hueso. O sea, es el pedazo de hueso muerto que está dentro del tejido viable. El involucro es una neoformación ósea, es decir, el hueso se trata de sanar, trata de envolver, de involucrar al tejido malo. Por lo tanto, en fondo es algo, una neoformación. La fístula, como dice su nombre, es el drenaje del secuestro a través de la parte blanda hacia afuera o hacia interno. Y la caverna son espacios muertos que generalmente se encuentran los secuestros en su interior. Es decir, ustedes pueden ver acá, fíjense que la osteomielitis, en este caso cuando es hematógena, llega, se localiza, y esto lo que se forma es lo que llaman una caverna. Se fijó acá, la caverna es justamente una caverna, como dicen, está lleno de pus, y esto es lo que va tratando de salir hacia afuera, y este hueso que va a descubrir se llama involucro, que empieza a envolver, a tratar de encapsular al tejido necrótico. Sin embargo, eso es lo que se va formando y va deformando como un hueso burno en toda la diáfise. Entonces, la radiografía, como pueden ver acá, fíjense, aquí se ve, como dijimos, un gran secuestro. Es un hueso prácticamente de una densidad mayor, debido a que no hay intercambio, por lo tanto, están todas sus áreas conservadas y están dentro de una caverna. Y aquí voy a ver un poco el involucro, que es el hueso burno, tratando de involucrar, de envolver al tejido óseo. El diagnóstico, dijimos que lo más importante es la radiografía, pero también podemos ayudarnos de la resonancia magnética nuclear, que esto nos delimita la infección, nos sirve para planificar muy bien, como tan importante, esto delimita en cuanto a la parte blanda y la parte ósea, como ustedes pueden ver acá, va delimitando. El escáner también nos ayuda para, sobre todo cuando hay que localizar una punción, para ver exactamente dónde hay que realizar. Y el ultrasonido también ayuda, pero para la colección de partes blandas, sin embargo no de información ósea. El cintigrama óseo también es un valor en la duda diagnóstica, o cirugía reconstructiva, pseudoartrosis infectada, etc. Pero lo más importante para cuando es la infección es el tecnecio 99 con un alto valor predictivo, y el indio 111, que es de más sensibilidad, pero de menor especificidad. Mayor rendimiento de una unión infectada. Sin embargo, el indio 111 todavía no existe en Chile. El escáner, como dijimos, ve la arquitectura ósea. Por ejemplo, acá se puede limitar prácticamente ver los secuestros. Y nos sirve para planificar la cirugía y si en caso de una punción nos guía. Pueden ver este secuestro acá, que acá se ve. Entonces uno sabe que tiene que ir a delimitar y a retirar este secuestro. La resonancia magnética, como ya indicamos, nos define la extensión ósea, tanto de ósea como parte blanda, por lo tanto es una mejor planificación. Como ustedes pueden ver acá, miren, nos muestra todo cómo está la parte dañada, y también en los huesos pequeños, ¿ven? Fíjense acá cómo nos muestra el compromiso del tejido óseo y tejido blando alrededor del halo. Una imagen igualmente, aquí pueden ver la radiografía, miren cómo está todo esto comprometido, sin embargo la resonancia nos muestra mucho más, ven, gran compromiso y la fístula. El laboratorio, generalmente la leucocitosis está elevada, un porcentaje mayor, la VHS generalmente está bien elevada y la PCR igualmente. Esto aumenta antes que la VHS, por lo tanto, es realmente mucho más predictivo, mucho más anterior al leucocitosis y al VHS.
Los cultivos directos generalmente nos ayudan bastante, hasta un 85% de positividad. Sin embargo, también muchas veces nos mezcla una celulitis. Por eso que se recomienda el cultivo durante la cirugía, no a través de la piel, porque puede haber una contaminación. Los cultivos en caso de fiebre igual nos ayudan, pero sin embargo no mejoran las muertes múltiples, solamente es ideal sería tomar 3. Por lo tanto, lo mejor es comenzar un tratamiento empírico cuando uno sospecha de una osteomielitis. Así ven, por ejemplo, en la fase sintomática, la BH está ligeramente elevada, la reactividad de la PCR solamente se eleva cuando hay una reactivación. Por lo tanto, la BH y la PCR solamente nos sirve cuando está reactivado, pero cuando está en la fase sintomática no nos da mucha información. Finalmente, el tratamiento tiene varios pilares. Lo importante es erradicar la infección, que significa esto remover el tejido necrótico. Posteriormente, una vez que todo se remueve, establecer la parte blanda, tener una cobertura ósea satisfactoria y preservar la estabilidad y la función del hueso. Por lo tanto, un tratamiento de una osteomielitis debe hospitalizarse por las múltiples cirugías y estudio multidisciplinario. Entonces, el tratamiento no es importante, la clasificación de Sierdenbacher. ¿Por qué? Porque nos define un tratamiento si es conservador, paliativo o quirúrgico, si hay que hacer bastantes procedimientos. Así, por ejemplo, el principio sería el tratamiento antibiótico, siempre las condiciones locales optimizadas, las condiciones generales, mantener estabilidad y prevenir las reactivaciones. Por lo tanto, un tratamiento multidisciplinario y con múltiples cirugías. Respecto al antibiótico, como dijimos que es bueno comenzar con el tratamiento empírico. En los osteomielitis agudas generalmente se comienza una cefazolina, la clorhexidina o también la vancomicina y el ciprofloxacino, dependiente. Una duración de 4 a 6 semanas. Y cuando se sospecha osteomielitis crónica, está el ceftriaxona, la gentamicina o la vancomicina y el ciprofloxacino. Esto va a depender mucho, obviamente, del cultivo del biograma, pero verán que es mucho más tiempo. Fíjense, entre 3 a 12 meses de duración de antibiótico. Y el tratamiento local, desligamiento, es decir, resección del tejido muerto. No es posible dejar un tejido muerto necrótico si esto va a recidivar siempre, por lo tanto es una cirugía radical. Por lo tanto, para esto hay que hacer una planificación, ver cuánto tejido hay que resecar, sirve mucha, el escáner, como dijimos, la resonancia, el cintigrama, también puede haber la parte de la fistulografía, que realmente hoy ya no se utiliza mucho, y posteriormente una cirugía plástica para el procedimiento reconstructivo de la parte blandas, posterior a la cirugía. Aquí podemos ver un tratamiento quirúrgico, en este caso, fíjense, puede ser curativo o paliativo, porque está comprometido todo el tejido óseo, ven en este caso. En esta caso se coloca, fíjense, unas pelas de gentamicina, son varios ácidos quirúrgicos. Después, cuando todo este hueso se ve si está, y hay que retirar el y empezar el espacio muerto, ¿cómo se hace? Mediante una reconstrucción. Realmente los tutores externos, cirugías de transporte óseo, etc. Es de manejo de especialidad. Finalmente, las complicaciones son varias, en el cual realmente ocurre cuando hay una falla de tratamiento antibiótico, la osteomielitis progresa, el comprimido estado general y la extensión de la infección, que esto nos puede dar justamente a nivel de una artritis, un absceso vertebral, estrecha meningitis, y el hueso fracturarse. Una vez con una osteomielitis se fractura, se convierte en pseudoartrosis infectada, que es la patología más grave que puede ocurrir en la ortopedia. El pronóstico va a depender si es una osteomielitis aguda, generalmente buen pronóstico, porque sobre todo en los niños, en los cuales es muy agresivo con los antibióticos, el ácido quirúrgico. En cambio, la osteomielitis crónica, una vez que se instala, tiene alta tasa de recurrencia. Por eso que generalmente muchas veces es el debridamiento y sin embargo un 30% después de un año recidiva. Y si es mayor recidiva cuando una pseudomonas aeruginosa. También con enfermedades coadyuvantes como la diabetes mellitus, insuficiencia arterial, etc., que hacen que perdure la osteomielitis. Concluimos que la osteomielitis crónica sigue presentando altas tasas de reactivación, hasta un 30% a pesar de los avances del tratamiento. Por lo tanto, el desafío no solamente es el tratamiento, sino la prevención. ¿Qué significa eso? El manejo correcto de fractura expuesta, los aseos adecuados, el debridamiento y cobertura, ya que en traumatología, de donde viene el más frecuente la fractura expuesta, que se complica generalmente la osteomielitis. Y para esto saber el uso del fijador externo por especialidad. A continuación, comenzaremos acerca de la artritis séptica. ¿Qué es la artritis séptica? Es un proceso inflamatorio agudo o crónico articular.
causado por la inversión y multiplicación de elementos biógenos que se encuentran en la membrana sinovial. El más frecuente es la rodilla, posteriormente la cadera. La vía de diseminación más frecuente es el hematógeno, ya sea por una bacteremia o septicemia, como también puede ser la inoculación directa o de un foco de infección contigua, con osteomielitis de tejidos blandos u óseos. Respecto a la epidemiología, hay una prevalencia mayor en el adulto que con dolor articular que va del 8 al 27%. ¿Y cuáles son los factores predisponentes? Como dijimos, mayor de 80 años, patología de efecto de la diabetes mellitus, la artritis reumatoidea, las prótesis. Acuérdense que todo eso que se coloca afección interna tiende siempre a haber un rechazo, la cirugía reciente, las infecciones y como también hoy en día el uso de drogas endovenoso. Importante recalcar la inyección de corticoides. Muchas realmente se ve en la parte del deporte, cuando realmente uno se coloca bastante corticoides en las patologías deportivas. Hay que tener cuidado porque puede producir una artritis. La etiología, como vimos, la mayor cantidad son bacterias gram positivas, el Staphylococcus aureus es el más frecuente, pero también puede haber varias otras, como así la parte viral, como la rubiola, la hepatitis B, la C, el VIH, como también en los niños muy pequeños la Kingeya es más frecuente. Sin embargo, recalcar que la patología más frecuente es debido al Staphylococcus aureus, al igual que la osteomielitis. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Como ustedes pueden ver, las artropatías previas, la función articular, es decir, todo lo que produzca una baja de defensa del organismo, como pueden ver. Igualmente, acá un resumen un poco más. Los factores más importantes son los 80 años, como dijimos, la cirugía reciente, las neoplasias, el alcoholismo, insuficiencia renal, es decir, alteraciones con la inmunidad. ¿Y cuál es el mecanismo de infección? En la mayor caso, la artritis bacteriana se produce por una diseminación hematógena, como dijimos, aunque también se manifiesta por una mordedura, es decir, una inoculación o heridas que pueden ocurrir. Pero lo importante es saber que la diseminación hematógena es el gran porcentaje de la artritis. La patogénesis. Al entrar la bacteria en la articulación, produce una respuesta inflamatoria aguda en la membrana sinovial, una sinovitis. Posteriormente, estas bacterias pasan rápidamente al líquido sinovial, produciendo una inflamación en la pus. Debido a esto, se produce una hiperplasia de las células en respuesta a una defensa que reviste la membrana sinovial. Pero, ¿qué pasa? Las células inflamatorias liberan citoquinas y proteasas que producen la degradación del cartílago e inhiben la síntesis, es decir, la destrucción de la articulación. Esto un poco resumiendo que para el crecimiento bacterial dentro de la articulación produce una respuesta inflamatoria. Estas enzimas alteran el líquido sinovial como las proteínas y esto produce una infiltración de polímeros nucleares, depósito de fibrina y esto es una destrucción del cartílago y cambios patológicos, por tanto dando la pérdida de articulación. Es llamada la anquilosis, es decir, la artritis séptica se considera como una emergencia. ¿Por qué? Porque en muy poco tiempo puede destruir la articulación, sobre todo en los niños menores. Igualmente, que la osteomielitis es más frecuente el Staphylococcus aureus. Sin embargo, también los bacilos gram negativos, el Staphylococcus pneumoniae, igualmente causa bastante daño. Importante decir que la artritis séptica típica es monomicrobiana. Las polimicrobianas generalmente son habitualmente en caso de un trauma penetrante, una extensión directa del intestino porcino en el paciente con bacterias polimicrobianas, pero el gran frecuente es la monomicrobiana. La clínica es mucho más típica que la osteomielitis. Es una fiebre alta con comprendido estado general, que significa que es un dolor, gran dolor de articulación, tanto movilidad activa, pasiva, una impotencia funcional, es decir, está totalmente trabada la articulación, por pérdida del cartílago articular, hay el desame y la artritis séptica, el aumento de volumen, eritema, calor local, como ustedes pueden ver acá en la diapositiva, aumento de volumen. En cambio, ¿qué pasa en el niño lactante? El 75% no hay una característica, ¿ve? Pero como uno sospecha, el rechazo a la vía oral, la irritabilidad, la postura asimétrica, limita la función articular. Quizás otros pueden sospechar la limitada la función articular, porque el niño no lo menciona. El diagnóstico, el más importante, son los hemocultivos, hasta un 50% de los casos, por lo cual deben solicitarse, incluso en ausencia de fiebre. En el laboratorio tenemos la leucocitosis,
muy elevada, el VHS igual, la PCR, tanto líquido sinovial como sérico. La ecografía también se pide porque puede haber una fibromialgia asociada que sea por contiguidad. El escáner y la resonancia igual nos permiten evaluarlo justamente cuando son difíciles de corrección clínica, sobre todo la articulación, o la cadera. Y también indicar que en el marco de los renocultivos para establo aureus hay que solicitar un ecocardiograma, probablemente una endocarditis bacteriana. La clínica, dijimos que es el 80% monoarticular, en el cual hay gran signos clínicos, el dolor, hinchazón, calor, impotencia funcional, la fiebre, puede haber una infección, una celulitis acompañarse, con este caso. Mayormente dijimos que la rodilla es más del 50%, también se afecta a la muñeca, tobillos, caderas. Tan importante justamente a las personas con drogas endovenosas, la artritis séptica puede haber en las articulaciones adyacentes por contaminación. La imagenología en general no es mucho. Los primeros síntomas generales, aumento de la integridad articular y partes blandas, hay una sospecha. Desgraciadamente la radiografía no es un parámetro bueno como en el caso de la osteomelitis. Sin embargo, en las secuelas ya se ve erosiones subcondrales y hay una alteración ya crónica. La ecografía nos sirve un poco porque igualmente a nivel de desarme articular uno puede ser sospechar con la artritis de cadera en lactantes. Claro que la ecografía no lo dice si es desarme es sangre o es pus, pero si se acompaña de fiebre y dolor, uno sabe que es pus. El esquema de resonancia sí nos ayuda bastante en la evolución y nos diferencia de la artrosis y artritis séptica. Sin embargo, no todos los medios cuentan, los medios del sistema público, una resonancia inmediata. El diagnóstico, el gol estándar, el cultivo líquido articular, no olvidarse. Por lo tanto, toda monoartritis sin traumatismo previo hay que una artrocentesis, es decir, cultivo líquido articular. ¿Y qué es lo que uno encuentra cuando una infección está turbio, de disminución de la viscosidad, no es filante? En la prueba hay la leucocitosis, los glóbulos nucleares elevados, hasta abajo el VHS y baja la glucosa. Además hay que sospechar las microbacterias y hongos, también recordar, y hacer la PCR del líquido y el cultivo y la biopsia sinovial. Entonces, el gol estándar, cultivo de líquido articular. Este parámetro es bueno porque aquí nos muestra justamente el estudio líquido sinovial, cuando es normal, no inflamatorio, inflamatorio y infeccioso. La parte infecciosa nos indica que el aspecto, como ya dijimos, es gris turbio, prácticamente purulento, los leucocitos están muy elevados, la glucosa está disminuida, las proteínas están muy altas, y el gram sí está positivo. Por lo tanto, es la etiología artritis séptica. Nos diferencia de los otros procesos. Otra forma de la artritis séptica puede ser de origen gonocócico, viral, tuberculoso, micótico y muchas más. Estas son las más frecuentes en el diagnóstico diferencial. Tratamiento. Tenemos dos pilares grandes, la terapia antibiótica y el drenaje mixto. El drenaje. Hago explicación aquí, lo importante es el drenaje quirúrgico. Toda artritis séptica debe drenarse quirúrgicamente, ya sea por artroscopía abierta o aspiración, sobre todo en las grandes articulaciones. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las secuelas? Las secuelas se producen mientras menos edad y más tiempo se demora en el diagnóstico. En los adultos va a haber la erosión cartilaginosa, la artrosis, la anquilosis y la diseminación piógena, sobre todo del hueso como la osteomelitis. Y los niños destruyen el cartílago articular. Es importante esto porque en los niños es una emergencia debido a que basta unas cuantas horas y ese cartílago queda destruido de por vida, que afecta a la metástasis en desarrollo también. Por lo tanto, además puede haber una deformidad permanente como acortamiento de extremidades y alteración de ejes. Y finalmente, ¿cuál es el tratamiento? Son los pilares. El drenaje articular siempre, recordar, acompañado de antibióticos y la analgesia antiinflamatoria y la inmovilización como antálgica. Esos son los grandes pilares del tratamiento de la artritis séptica.